Lo que nos están matando hace tiempo es a la República, obvio, eso sí, nos están matando las instituciones. Bueno, se pelean ahora en la Suprema Corte de Justicia. Una funcionaria trata de, pero así nomás, le dice, está publicado en la nota del País, creo que es. Sos un hijo de puta, le dice. Un léxico, es impresionante. El nivel filosófico que está desarrollando, digamos que toda esta oligarquía mm, política, el estamento, porque no quiero decir casta porque ya me van a asociar a, ya para muchos soy ultrafascista, imagínate, si digo casta es, "Buah, viste, ahora igual que Milei, además lo quiere imitar, viste, no, yo no quiero imitar a nadie. Es más, capaz que Milei me quiere imitar a mí, yo qué sé. Yo no le envidio nada a nadie, ni le pido nada prestado. Ahora esta gente nos pide de todo, ¿no? Que hay que poner más impuestos, que hay que indexar los salarios a la inflación, 25% de incremento del impuesto al patrimonio, decía Cecilia Cairo, la que no apoyó la renovación de los préstamos a los ahorristas del Banco Hipotecario del Uruguay, que eso sí pagan con mucho esfuerzo y pagan las cuotas que tienen que pagar para adquirir la propiedad a través de una compraventa mediante el procedimiento de un préstamo, cuando el banco hipotecario les asigna una propiedad inmueble que tienen que pagar en cuotas y cerrando el pago de las cuotas, hicieron en verdad la perfección de un contrato de compra-venta adquiriendo la propiedad con el título de propiedad como corresponde, debidamente registrados ante la Dirección de Catastro, en cualquiera de los gobiernos departamentales de los 19 departamentos del país, ante el BPS, la DGI, etcétera, el banco hipotecario que rinde cuentas de todo ello, también ante el Banco Central del Uruguay, todo con las reglas legales como corresponde, todo ajustado a derecho. Bueno, Cecilia Cairo, la ex ministra de Vivienda, delincuente serial, compulsiva, defraudadora del Estado, evasora impositiva, se opuso a ese proyecto de ley para renovar los préstamos de todos aquellos ahorristas que habían caído en pobreza a raíz de la situación de pandemia de 2 años. Son impresionantes, ¿no? Realmente impresionantes. Podríamos seguir, pero vamos a seguir mañana con lo de la Intendencia Municipal de Montevideo, con esta Bolchevideo y el eterno comunismo. Pero hablando de la Bolchevideo y el eterno comunismo, tengo acá este librazo, La Guerra Cultural del Foro de San Pablo. Vamos a procurar por todos los medios seguir con este tema, entrevistando y conversando con el especialista, escritor, periodista, director de ICN Diario, el colega Raúl Ballarino, quien escribió también un librazo sobre el Foro de San Pablo, uruguayo él, ex director de la Biblioteca Nacional en el gobierno de Jorge Valle, bueno, conferencista, periodista, escritor, investigador, que escribió ese libro Bajo Ataque, Foro de San Pablo. Raúl Ballarino, vamos a hablar con él el próximo viernes. Pero acá tengo a otro especialista, creo que es el especialista de este tema, Alejandro Peña Esclusa, que ya tiene más de 9 libros publicados. Él es ingeniero industrial, magíster en políticas de seguridad pública, escritor, periodista, sufrió a todo el régimen totalitario venezolano, tuvo que exiliarse, estuvo preso, fue preso político, vivió por dentro todo este proceso de lo que significa uno de los ejemplos más encarnizados del proyecto socialista del Foro de San Pablo, socialismo del siglo XXI, que se va aplicando en Uruguay a través del Frente Amplio, de todos estos impresentables personajes damajuaneros que realizan este tinglado de carnaval militante ideológico y que lamentablemente los siestistas uruguayos y los que duermen la siesta los votaron, les dieron otra vez el poder político, sin saber nada de esto, no tienen ni idea de que están perpetrando una revolución por la vía pacífica, es decir, por la ingeniería legislativa, por la ingeniería de las formalidades democráticas, inclusive con un sindicato desnaturalizado, porque en verdad es una mega organización político-social del Partido Comunista del Uruguay, me refiero al PCNT, llevando adelante un plebiscito
que en realidad configuró el delito de atentado de lesa nación, artículo 330 de la Constitución de la República. Pero minga por el foro los miembros integrantes de la Corte Electoral, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Colegio de Abogados Penalistas, diputados, senadores, el expresidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, minga por el foro, todos calladitos a la boca y jugando la ruleta rusa. A ver si salía ese plebiscito, afuera se terminó la propiedad privada, confiscación de la propiedad, se terminó la seguridad jurídica, efecto retroactivo confiscatorio desconociendo derechos adquiridos por más de 26 años, en más de 1,5 millones de ahorristas, en todo un circuito económico enorme que implica un volumen de 26.000 millones de dólares, derechos adquiridos de propiedad privada, de emprendimiento, respecto a 3 empresas privadas, 3 AFAPs, que están reglamentadas, debidamente auditadas y a su vez legisladas por la Ley de la Seguridad Social en sus distintas versiones y reformas como esta última, todo eso hubiera sido extirpado del Estado constitucional de derecho para introducir una enorme zona comunista cumpliendo con los propósitos del Foro de San Pablo, a través de el pacifismo marxista, capítulo 12 de este libro. Tal como explicamos en el capítulo primero, dice el autor, Alejandro Peña Esclusa, después de 30 años de su fundación, el Foro de Sao Paulo ha decidido optar al poder no solo a través de métodos electorales, sino también por medio de la desestabilización, promoviendo protestas vandálicas. Por ejemplo, acá se acuerdan los escraches ante los bancos, cuando el plebiscito del PCNT, el plebiscito del PCNT contra la propiedad privada, contra el sistema de capitalización de ahorros, contra los fondos de inversión, contra las AFAPs, para introducir en la Constitución una normativa que prohibiera la actividad privada, que desconociera los derechos de propiedad adquiridos durante 26 a 28 años, que limitara la universalidad del derecho de propiedad, es decir, un atentado contra la Constitución, una desestabilización ya al hueso, a la médula de nuestro orden jurídico soberano constitucional. Cuando estaban haciendo todo eso, escraches de los mismos funcionarios, de los empleados de distintos bancos dentro del sistema financiero uruguayo, caceroleos, militancia político-sindical, apagaron la chimenea de ANCAP tiempo antes, la rompieron, quisieron romper también plantas de ANCAP de fabricación del Portland, cuando quisieron romper ciertas tolvas en el departamento de La Valleja, desestabilización, propaganda engañosa, y dale a la matraca, a la matraca, a la matraca propagandística desde la diaria, con el periodista Preve entrenado para sustraer información secreta violando la especialidad fiscal, cuando el caso de la investigación de Gabriela Fossati respecto a más de 10.000 pasaportes rusos falsos que acreditaban nacionalidad uruguaya, y a su vez documentación civil, no solo pasaportes, el ex fiscal interino Juan Gómez, a quien no quiso sacar el presidente anterior, bueno, violó la especialidad fiscal con un acto administrativo viciado de nulidad por desviación de poder y abuso de funciones, sacó de la investigación fiscal violando la especialidad fiscal de Gabriela Fossati, desestabilización. El más reciente ejemplo son las violentas manifestaciones sostenidas en Colombia a finales de abril y principios de mayo del 2021. ¿Se acuerdan también de las manifestaciones violentas en Chile antes de que ganara Boric? Bueno, el pacifismo marxista comenzó poco antes de la Primera Guerra Mundial. Acá hace una historicidad el autor, muy erudito en todos estos temas, puesto que en ese entonces se generó una encendida polémica entre los dirigentes de la socialdemocracia que apoyaban la guerra y los comunistas cercanos a Lenin que la rechazaban. El propio Lenin escribió un texto al respecto titulado Pacifismo burgués versus pacifismo socialista. No era que Lenin rechazara la violencia. En ese momento estaba de acuerdo con que no se aplicara la estrategia de la violencia, pero él jamás rechazó la violencia per se porque fue quien mandó ejecutar al zar Nicolás y a toda su familia. Habían niños,
chiquitas, niñas, los empleados domésticos, los fusilaron a todos. Fueron a la casa del zar Nicolás, que estaba con prisión domiciliaria en aquel entonces, dieron el golpe de Estado llamado Revolución Bolchevique en 1917 y mandó matar a todos los integrantes de la familia del zar Nicolás II, ya denotando que se venía un régimen sanguinario, brutal, violento. Ese fue Vladimir Ilich Lenin, quien a su vez tenía una pugna muy fuerte con León Trotsky, a quien luego manda matar Stalin. Ese es el comunismo. Bueno, ni que hablar todo lo que sucedió en Cuba, ¿no? Es largo acá el artículo, es muy largo, pero voy a ir a este momento. Dice, hasta hace pocos años prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos de Iberoamérica estaban controladas por socialistas, claro. Y prácticamente todo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, está prácticamente organizada, integrada por socialistas. Un caso emblemático es el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, claro, fundado en 1973 por el escritor argentino Adolfo Pérez Esquivel. Qué personaje este, ¿no? Y que actualmente posee representaciones en 12 países de Iberoamérica. En 1980, a Pérez Esquivel se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Muchos de ustedes se acordarán, los que ya tienen cierta edad, como la mía o más. En 1980 fue esto. Se le concedió el Premio Nobel de la Paz al argentino Pérez Esquivel por su lucha en favor de los derechos humanos y al poco tiempo fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Basta colocar el nombre, dice el autor acá, basta colocar el nombre de Pérez Esquivel en cualquier buscador de internet. Hacelo, pone Pérez Esquivel en el buscador de Google, pone Pérez Esquivel si querés poner biografía, pero te lo va a dar y te vas a enterar quién es o era Pérez Esquivel. Y te vas a enterar que participó en el segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre, que a su vez apoyó abiertamente toda la trayectoria de la revolución castrista en Cuba, que promueve la teología de la liberación que plantea una revolución socialista por métodos violentos. Presentó oficialmente la candidatura de Evo Morales para el Premio Nobel de la Paz y publicó una carta con motivo del fallecimiento de Hugo Chávez en la cual expresa: Hacedor de la patria grande, Hugo Chávez ofreció su vida para dar vida a su pueblo, luchando para desterrar la pobreza, la marginalidad, el analfabetismo y construir la esperanza para su pueblo y todo el continente, luchando por la dignidad, la libertad de ser soberanos y dueños de nuestro propio destino. Su partida deja un gran vacío y sus huellas para continuar su obra y su camino sin bajar los brazos, construyendo la esperanza junto a los pueblos. Increíble, ¿no? Pérez Esquivel. ¿Sería socialista, comunista el tipo? ¿Qué te parece? Si estuviera vivo Pérez Esquivel, hoy haría una carta muy apoteótica como esta, una especie de apología respecto al Papa Francisco. Haría lo mismo, claro. El Foro de San Pablo también ha logrado controlar tribunales. Bueno, acá, imagínate, el Foro de San Pablo ha logrado controlar tribunales en nuestras naciones, claro. En el 2017, Congreso Internacional del Foro de San Pablo, tenemos que tomar la justicia de nuestros países, la prensa y el ejército, con el puño levantado comunista, me acuerdo José Bayardi. Es urgente que las izquierdas latinoamericanas acá nos convoquemos para tomar definitivamente a, nuestro, a nuestra justicia, al poder judicial, al ejército y a la prensa. Y también la educación, obvio. Muchos jueces obedecen instrucciones de dirigentes socialistas. Jorge Díaz, instrucciones, Fiscalía General de la Nación, Código del Proceso Penal, totalmente fiscalista, inconstitucional, violando el debido proceso. Fiscales camaradas integrados al sindicato que preside el doctor William Rosa, miembro integrante del Partido Comunista. Uruguay, la Republiqueta Oriental de Dama Juana Guay de color rojo, de color bien rojo, pero muchos uruguayos no se dan cuenta, no se dan cuenta. Bueno.
Evidentemente que están alineados a los cárteles de la droga. El Foro de San Pablo está muy alineado por la financiación, por la cantidad de guita, la tarasca que sale de los cárteles de la droga, como el cártel de Juárez, de Sinaloa, y ni que hablar el cártel de los Soles que armó este régimen narcocomunista de Venezuela, del cual hablaba también Pérez Esquivel, diciendo que planteaba la dignidad y construía la esperanza para su pueblo y que iban a desterrar la pobreza y la marginalidad, es un narcoestado de un narcogobierno comunista que sistemáticamente despliega violación de los derechos humanos, despliega violencia y generó muchísima pobreza, a su vez obligando a más de 8 millones de venezolanos a que vivan en el exilio. Vamos a seguir hablando de todo esto. Pretenden prescribir al neoliberalismo, por supuesto, son enemigos de nuestros estados constitucionales, liberales, son enemigos del Estado de Derecho, son enemigos de la democracia participativa, representativa, son enemigos de la democracia republicana, de la democracia representativa con el Estado de Derecho, son enemigos de todo eso, son enemigos de la propiedad privada, pero son muy amigos de apropiarse de la propiedad privada de los otros, son enemigos del régimen, del sistema del Estado de Derecho y del sistema económico de la propiedad privada que sustenta al capitalismo y su teoría económica. Pero son muy amigos de beneficiarse, de obtener muchas riquezas y ser prebendarios del sistema capitalista y a su vez hacer del Estado una mega empresa estamental de socialistas devenidos en empresarios profesionales del Estado, sustrayendo todo lo que pueden de la actividad privada, que es la que produce bienes, servicios, riqueza y que arriesga capitales personales, familiares, capitales propios. En eso se está convirtiendo Uruguay ya en gran medida convertido, pero sigue profundizando ese modelo que intenta frenar, que intenta equilibrar, lograr, digamos, una especie o una suerte de equilibrio entre un modelo racional, económico, que invite a la inversión, que proteja la propiedad privada, que proteja las inversiones, desde el actual ministro de Economía, Gabriel Odone, que ahora está en Estados Unidos, mañana te voy a informar respecto a todo eso, que está en Estados Unidos, conversando, negociando con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y el resto de esta baracutanga damajuanera que insiste en el relato comunista pro Foro de San Pablo.